Hola, tengo 19 años y tengo diabetes. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas con esta patología? Aproximadamente llevo desde los 12 años, 12, 13 años. Ok. ¿Cómo descubriste que tenías la patología? Por los síntomas, ya los Ok. síntomas eran muy claros Ajá. y eran demasiado evidentes, y al ir a revisar a un doctor fue cuando se me dijo que ya tenía diabetes. Ok. ¿Y cuál fue tu reacción cuando te dijeron eso? Pues la verdad es que para un niño de 12 años, un adolescente, es una noticia muy fuerte, ya que no te imaginas que te puede dar algo de esa magnitud, porque siempre te imaginas, cuando dicen diabetes, te imaginas a un adulto, te Sí. imaginas a alguien mayor. Y pues la verdad es que sí te toma mucho por sorpresa el hecho así de tener una enfermedad de ese estilo, sí es muy importante. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue la primera impresión al descubrirlo? Aunque ya lo comentaste en esta parte. Pues en verdad fue una sorpresa, fue más que nada una gran sorpresa la que me llevé, porque como te digo, nadie se espera que alguien de 12 años pueda desarrollar este tipo de enfermedades, ya que como te digo, se relaciona un poco más con la parte adulta, que son los que son un poco más propensos, pero pues en este caso me tocó a mí. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo fue vivir durante la primera etapa de la enfermedad? Pues la verdad es que fueron muchos cambios, se realizaron muchos cambios dentro de mi vida, ya sea de forma, pues empezando primeramente por el medicamento. Ya yo dependo de la insulina, dependo completamente de insulina, entonces todos los días me tengo que estar inyectando ciertas cantidades. Entonces, empezando por ese punto, ya es un cambio drástico. Después se presentó más que nada en la comida, porque muchísimas cosas que son como normales de comer, entre muchas comillas, dentro de los jóvenes, niños, pues todo esto se me hizo una restricción de ya no poder comer más eso. Entonces sí fue un gran impacto dentro de mi vida. Ok, ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Cuál fue su impresión hacia esta situación? Pues al principio sí fue muy triste, fue la verdad una situación que nadie se la esperaba, la verdad, nadie se la esperaba. Y pues más que nada fue tristeza, porque llegué a tal punto de la enfermedad, bueno, cuando se me detectó, que ya era un punto crítico en el cual los doctores dijeron de esta manera: no sabemos ni siquiera cómo está bien. Así, entonces sí fue una sorpresa muy impactante dentro de mi familia. Pero ya después de un plazo ya en el cual se me regularizó todo esto del azúcar, fue un poco más fácil de asumirlo, ya que vimos que como tal no era un impedimento, no era algo que me iba a restringir dentro de mi vida de día a día. Entonces, pues siento que lo tomaron de la forma más adecuada y me apoyaron como siento que los padres deberían de hacerlo. Ok, bueno, siguiente pregunta. ¿Ha afectado de alguna manera en tu vida escolar o laboral? No, la verdad es que no, ni siquiera con mis amigos, en mi vida social, en mi vida laboral, estudiantil, en lo más mínimo me ha afectado, ya que como te digo, no es como tal una restricción. Tal vez en lo único que podría decirse así como algo diferente sería en las citas que se tiene para el control de la diabetes. Entonces, pero de ahí en adelante estamos hablando de que es una cita cada mes. Entonces, en absoluto me afecta para dentro de mi área laboral ni estudiantil. Ok, ok. Bueno, te daré la siguiente pregunta. ¿Cómo manejas la enfermedad en la actualidad, actualmente? Pues la verdad es que trato de manejarla más con cuidado, ya que dentro de un periodo fui muy descuidado y volví otra vez a recaer dentro de los niveles altos de azúcar. Entonces actualmente trato de cuidarme más y de no malpasarme con las comidas, porque pues sí es algo muy feo. Ok. ¿Cómo fue aprender a convivir con la enfermedad como algo que ya es parte de tu vida diaria? Al principio sí fue difícil, es claro, porque como todo en la vida son cambios que no estamos conscientes o preparados para realizar de un día a otro, ya que, como te digo, esto fue un día estar en mi casa y ese mismo día llegar al hospital y sabes que tu vida ya
no va a ser lo mismo o hablando de manera alimenticia o de otro tipo de formas. Entonces, a ver, ¿puedo repetir la pregunta? Porque se me... Sí, no te preocupes. ¿Cómo fue aprender a convivir con la enfermedad como algo que ya es parte de tu vida diaria? La verdad es que ahorita en este momento ya lo tomo como algo más, sí, o sea, como lo que es, ya es algo que es parte de mi vida, pero como tal no me afecta dentro de mi vida social, de mi vida laboral, como lo comenté anteriormente. Entonces, esto no me causa ningún impedimento, puedo hacer todo tipo de cosas que hacen las personas normales. Entonces, pues yo siento que lo he tomado de la mejor manera y la que deberíamos de tomarlo todos como algo completamente normal. Ok. Bueno, te daré la siguiente pregunta. ¿Has sufrido rechazo por parte de las personas al padecer dicha enfermedad? En lo más mínimo, la verdad. Uno cuando piensa en este tipo de cosas, siempre se van por el lado de, ay, ¿sabes qué? Es que pues es diabético, no sé, hay que cuidarlo más y cosas así. Pero yo al decírselo a mis compañeros, yo al principio era como un miedo de sentir ese rechazo, esa forma de no ser aceptado dentro de mi grupo en el cual estaba completamente bien. Entonces, al ya entrar a esta etapa de, ¿sabes qué? Pues ya es algo que se va a vivir diario y comentárselo a mis compañeros de clase de día a día, lo tomaron de la manera más normal, o sea, no cambió absolutamente nada, ellos siguieron portándose exactamente igual, mi familia, todas las personas que me rodeaban lo tomaron de la mejor manera y me trataron exactamente igual que como lo siguen haciendo. Ok. Bueno, tengo otra pregunta. ¿En un momento de tu vida sentiste depresión por algo así? ¿O has sentido como de que rayos, esto a veces me afecta? ¿O cómo lo solucionaste tú en en tu etapa? Pues más que nada es saberse adaptar a este tipo de cosas, o sea, queriendo que no, sabe, tienes pequeñas limitaciones, pero es algo con lo que se aprende a vivir. Entonces, como tal, siento que no he tenido un recaimiento, más que nada siento como que lo que me afecta es que siento que en mi, ¿cómo se diría? En el tiempo de vida, en el lapso de vida que tengo, que puedo tener, siento que es en lo que más me ha afectado tal vez porque siento que se ha recortado un poco dentro de estos últimos años por los mismos descuidos y demás. Entonces, como tal, siento que he sabido afrontar las cosas como lo que son. Es algo que, pues como he dicho, no se va a quitar, no se va a ir, ya es parte de mí. Entonces, en el momento siento que no he tenido una caída de depresión y lo he tomado de la mejor manera posible. Eso es padre saberlo, la verdad. ¿Podrías darnos un consejo o algo de lo que tú has pasado? ¿Cómo podrías llevar, darle como un consejo a las demás personas que pueden padecerlo? Pues primero que nada creo que tener responsabilidad dentro de nuestras vidas porque solo nosotros sabemos lo que hacemos, las cosas que hacemos, lo que consumimos, qué cosas nos afectan, qué cosas no. Entonces uno como diabético sabe las cosas que son buenas, son malas, que debemos hacer, que no debemos hacer. Entonces para esas personas que tienen dicha enfermedad siento que deberían de tener esa conciencia de llevar su control, llevar esas comidas que deberían de tener, el cuidado de su medicamento. Todo ese tipo de cosas son muy importantes dentro de esto porque de un momento a otro se puede complicar y para los que no saben, la manera más fácil y sencilla de controlar el azúcar para una persona puede ser, bueno, primero se pierde la vista o puedes llegar a perder extremidades. Entonces es muy fuerte la verdad. Siento ahorita que teniendo la oportunidad de cuidarme y evitar ese tipo de cosas, lo hago, o sea, trato de hacerlo dentro de muchas comillas, ¿verdad? Y siento que no se deberían de dejar caer como tal por esta enfermedad, porque en sí no nos afecta de manera física como a algunas otras personas con incapacidades que realmente afectan de manera drástica dentro de sus vidas. Entonces, siento que dentro de lo malo que abarca todo esto de la diabetes, no tenemos tan mala suerte de
tener esta enfermedad, porque como digo, no es un impedimento para hacer cierto tipo de cosas. Yo hago lo mismo que los chicos de mi edad, yo salgo a fiestas, salgo a convivir con mis amigos, estudio normalmente, no tengo ningún impedimento dentro de ellos y me tratan con normalidad, o sea, incluyendo en mi familia. Mi familia me trata completamente normal, pero como digo, siento que uno es el responsable de tener ese control dentro de su enfermedad y saber cómo manejarlo. Oye, pero en lo que me dices de tu familia, al principio ellos no te protegían mucho, o sea, de que, con cuidado, o no sé, por ejemplo, con las comidas o algo así, o sea. Sí, siento que como todas las cosas nuevas que se presentan, esto es un miedo por el no saber qué es como tal. Uh-huh. Claro, no sé, mi abuelo del lado de mi madre, él es diabético, y un tío del lado de mi papá, ellos son diabéticos, pero como tal siento que esa experiencia de tener a una persona dentro de tu familia es algo nuevo, entonces no sabes cómo afrontar esta situación, cómo manejar esta nueva etapa que se aproxima en tu vida. Entonces sí, yo al principio dentro de mi familia hubo esta restricción de, ¿sabes qué? Pues se sale todo lo que tenga azúcar o cosas que no, y fue un régimen de dieta muy estricto y pues sí, o sea, eso fue más que nada al principio, pero ya viéndolo de una manera un poco más como lo que es, aunque sí se debería llevar como tal una dieta, ya se debe más con normalidad, ya no es como tal una sobreprotección de mis padres, del hecho de, oye, no, es que no hagas esto, o esto, o sabes qué, es que esto te va a hacer mal, o cosas así. Claro que de vez en cuando se preocupan por mí porque pues, son mis padres, pero ya no hay esa sobreprotección que había al principio. Ok. Bueno, hasta aquí son las preguntas. Muchas gracias por tu atención y por compartirnos todo lo que has pasado. Es algo sorprendente cómo lo has vivido y te lo agradezco demasiado. Gracias, igualmente.